Mis hermanos y hermanas, aún en medio de pruebas y desafíos únicos, somos verdaderamente bendecidos. Esta conferencia general nos ha brindado una abundancia de las riquezas y del gozo de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Nos hemos regocijado en la visión del Padre y del Hijo que dio inicio a la restauración. Se nos ha recordado la milagrosa salida a luz del Libro de Mormón, cuyo propósito central es testificar de Jesucristo y su doctrina. Nos hemos renovado con la gozosa realidad de la revelación dada a los profetas y a nosotros personalmente. Hemos escuchado preciados testimonios de la expiación infinita de Jesucristo y de su resurrección literal. Y se nos han enseñado otras verdades de la plenitud de su evangelio reveladas a José Smith, después de que Dios el Padre le declaró al recién llamado profeta: «Este es mi Hijo amado, escúchalo». Se nos ha reafirmado el conocimiento que tenemos de la restauración del sacerdocio y sus llaves. Hemos renovado nuestra determinación de que la Iglesia restaurada del Señor se conozca por su nombre correcto: la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y se nos ha invitado a unirnos en ayuno y oración a fin de minimizar los efectos actuales y futuros de una pandemia mundial devastadora. Esta mañana fuimos inspirados por el profeta viviente del Señor, quien presentó una proclamación histórica sobre la restauración. Afirmamos la declaración que contiene de que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe, serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Bueno, en esta primera parte es la parte introductoria del discurso del presidente Oaks y hay que ver el momento en el que le está dando, ¿no? Esta es la última sesión, la sesión del domingo por la tarde, y él es el primer discursante. Entonces, para esto, ya había sido la asamblea solemne y ya se había presentado este discurso del presidente Oaks, del presidente Nelson, y donde se había presentado esta proclamación sobre la restauración de la iglesia. Porque recordemos, ¿no? Víctor lo señaló ahorita, esta es la conferencia del Bicentenario. Entonces, en esta fase introductoria, básicamente lo que hace el presidente Oaks es dar un recuento de las cosas que se han estado escuchando durante toda la conferencia, haciendo énfasis en lo que se dijo en torno a los eventos de la restauración. Pero ahí como que luego vamos a ver un corte, Víctor, de que, ok, sí es la conferencia del Bicentenario, han estado hablando sobre la restauración, pero yo voy a hablar sobre el plan de salvación. Yo me regreso a las bases. Sí. ¿Quieres resaltar algo de esta introducción, Víctor? Bueno, solamente no es parte del discurso en sí, pero es parte de la introducción que él hace, por lo tanto llega a ser parte del discurso. Pero esta cita que él hace precisamente de la proclamación de la restauración, hacia el final de este segmento que vimos, dice: afirmamos la declaración que contiene de que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe, serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, aquí hace una relación o hace referencia a esta proclamación y lo quiero resaltar porque me parece muy interesante lo que dice. Dice que el mensaje de la restauración, o aquellos que lo estudien con espíritu de oración, es decir, ahí hay una invitación implícita de estudiar el mensaje de la restauración con espíritu de oración, y nos habla del propósito. Dice que serán bendecidos para obtener su propio testimonio del propósito de esta restauración, con fines de preparar al mundo para la segunda venida de Jesucristo. Entonces, este es un tema interesante que tenemos que tener en cuenta. Es parte del gran plan de salvación del que vamos a hablar enseguida, pero esta es una pequeña parte que habla específicamente de la restauración y que esta ha sido para preparar al mundo para la segunda venida del Salvador.
Es decir, restauración es igual a últimos días. Sí, ese es el propósito fundamental de la restauración, Víctor, es poder restituir las ordenanzas, construir templos para que se reciban las ordenanzas de salvación y exaltación, y finalmente esperar a que venga Jesucristo. Todo lo demás son apéndices, ¿sí? Andamos encarrerados, que si la actividad en la primaria y que si la actividad de día de campo con el barrio, que si la actividad de cocina con la sociedad de socorro. Todas esas cosas son realmente intrascendentes e irrelevantes en el sentido, y fíjate lo que estoy diciendo, no se me vayan a ofender las hermanas y los hermanos, pero realmente eso es de menor importancia frente a lo realmente importante que es la iglesia se restaura con el propósito de restaurar las ordenanzas que van a salvar a los hijos de Dios, van a salvarlos y exaltarlos. ¿Y esto cómo se hace? A través de ordenanzas iniciales y posteriormente ordenanzas en los templos. Y después de esto, todo esto nos prepara para comparecer ante Dios y preparar el mundo para que venga Jesucristo. Así que bueno, esta es la forma en que, digamos, el presidente Oaks liga todos los eventos de la restauración con un tema principal del plan de salvación, que es la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Así es, y lo utiliza precisamente como un prefacio para entonces ya comenzar con el tema de su discurso. Así es, pues bueno, vamos entonces, ahora sí, viene la carne, viene la doctrina del plan de salvación y dice cosas bastante interesantes. El discurso lo vamos a ir viendo de acuerdo con los subtemas que él mismo plantea. El primer subtema que él plantea es el plan. Así que vamos a este punto, el plan, y luego seguimos con los subsiguientes. O regresamos para análisis para luego continuar con los subsiguientes. Todo esto forma parte de un divino plan cuyo propósito es hacer posible que los hijos de Dios sean exaltados y lleguen a ser como Él. Ese plan que en las Escrituras se le denomina el gran plan de felicidad, el plan de redención y el plan de salvación, fue revelado en la restauración. Comenzó como un concilio en los cielos. Como espíritus, deseábamos alcanzar la vida eterna de la que disfrutan nuestros padres celestiales. En ese momento, habíamos progresado hasta donde podíamos sin una experiencia terrenal en un cuerpo físico. A fin de brindar esa experiencia, Dios el Padre planeó crear esta tierra. En la vida terrenal que se planeó, seríamos manchados por el pecado al hacer frente a la oposición necesaria para nuestro crecimiento espiritual. También estaríamos sujetos a la muerte física. Para rescatarnos de la muerte y del pecado, el plan de nuestro Padre Celestial proporcionaría un Salvador. Su resurrección redimiría a todos de la muerte y su sacrificio expiatorio pagaría el precio necesario para que todos fueran limpios del pecado según las condiciones prescritas para fomentar nuestro crecimiento. Esta expiación de Jesucristo es la parte central del plan del Padre. En el concilio en los cielos se presentó el plan del Padre a todos los hijos de Dios creados en espíritu. Incluso sus consecuencias y pruebas terrenales, sus ayudas divinas y destino glorioso. Vimos el fin desde el principio. Toda la inmensidad de seres mortales que han nacido en esta tierra escogieron el plan del Padre y lucharon por él en la batalla celestial que siguió. Muchos también hicieron convenios con el Padre con respecto a lo que harían en la vida terrenal. De formas que no se nos han revelado, nuestras acciones en el mundo de los espíritus han influido en nuestras circunstancias en la vida terrenal. Hay varias cosas bien buenas, pero bien buenas, Víctor. ¿Con cuál quieres empezar? Empecemos con el principio, ¿no? A ver. Con la motivación del plan. La motivación, como aquí lo dice, es que hasta ese momento, hablando cuando estábamos como espíritus con el Padre Celestial, ya habíamos progresado todo lo que podíamos
siendo espíritus. Entonces, a partir de ahí es donde el Padre decide crear la tierra y enviarnos y darnos un cuerpo para ser probados. Y digo que esto es el principio porque esta es la motivación. Es decir, ¿por qué este plan de salvación? Si nos pusiéramos filosóficos, ¿por qué el plan? Pues esta es la motivación. Habíamos alcanzado un progreso ya lo más que podíamos como espíritus. Eso sí, diferente progreso para cada espíritu. No significa que todos estábamos al mismo nivel, pero sí significa que como espíritus ya teníamos un límite de progreso y entonces tenía que haber una segunda parte para que ese progreso continuara. Sí, me encanta cómo lo dice él, Víctor. Bueno, en esta parte que tú dices, establece el propósito del plan, ¿no? El propósito del plan es que los hijos de Dios lleguen a ser exaltados. Ese es el propósito. Ahora, ¿cómo iban a obtener la exaltación? Y ahí él introduce una de las doctrinas, que es la relativa a que vendrían a un estado de probación, ¿sí? Ahora, en este punto que tú estás diciendo, Víctor, me encanta cómo lo dice el presidente Oz cuando dice que todos habían progresado hasta cierto punto, hasta donde podíamos. Así lo dice, habíamos progresado hasta donde podíamos. Dice, sin una experiencia terrenal en un cuerpo físico. Entonces, me voy a meter a un campo en el que ya hemos platicado acerca de cómo es que Jehová llegó a ser un Dios, o el Espíritu Santo llegó a ser un Dios sin un cuerpo físico, ¿sí? Entonces, una de las, digamos que la idea que más permea, porque no es algo que se haya revelado cómo, no está en las Escrituras, ¿cómo lo alcanzaron? Bueno, no lo sabemos, pero aquí está planteando una posibilidad de que cuando él dice, bueno, habíamos progresado hasta donde podíamos, pues a lo mejor ellos pudieran progresar hasta ese punto sin necesidad de un cuerpo físico. Pudieron hacerlo y nosotros no, de tal manera que era necesario que avanzáramos. Bueno, sí, es una posibilidad, ¿no? Yo tengo otra teoría, pero ¿Sí? esa es una muy válida, ¿no? De que eran espíritus igual que nosotros, pero con un progreso mayor, suficiente, que ni siquiera hubiera sido necesario venir a la tierra, ¿no? Pero bueno, por eso fue escogido Jesucristo como el mayor, para ser nuestro Salvador, por ese progreso que él ya había tenido ese mundo de los espíritus. Ahora, también el presidente Oaks habla de una manera muy clara cuando dice, Jesucristo es la parte central del plan del Padre. Y luego, Víctor, de ahí se mete a varios temas. Fíjate lo que dice, vimos el fin desde el principio. Vimos el fin desde el principio. Primero, aquí contiene un concepto del tiempo, como quizás lo hemos analizado, como lo hemos analizado aquí, que quizás pueda encajar en esto que está diciendo el presidente Oaks acerca de del círculo o del giro eterno de las cosas. ¿Cómo pudimos haber visto en el principio? Es decir, Víctor, ¿tú sabías desde el principio en qué grado de gloria ibas a quedar? ¿Yo lo sabía? No lo sé, fíjate que esta parte que él dice de que vimos el fin desde el principio, no tengo claro si solamente se refiere a nuestra parte terrenal o si se refiere a todo el conjunto o a todo el ciclo completo. Entonces ahí me queda la duda de si solamente se está refiriendo a vimos el fin desde el principio, es decir, ibas a llegar a la tierra de esta manera e ibas a terminar de esta manera. Lo que pasa es que si pensamos en ese concepto, estaríamos pensando que estábamos ya destinados a algo. Y entonces, ¿dónde queda el albedrío, no? Entonces, ahí es un concepto que tenemos que analizar, porque lo que pudimos ver, lo que sí podíamos ver desde el principio, es decir, ese final que podíamos ver desde el principio, pues es que íbamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras aquí en la tierra, pero no necesariamente que yo, Víctor Morales, iba a obtener el más alto grado de gloria porque fui muy bueno durante mi tiempo en la tierra. Eso no estoy tan seguro, porque entonces, ¿dónde quedaba el albedrío? Claro que el Padre lo sabe todo desde el principio, pero no sé si nos iba a mostrar todo eso a nosotros.
Ok, lo que pasa es que el velo juega un papel fundamental en esta parte del albedrío. Cuando tú dices, bueno, es que podríamos entonces haber perdido y estamos destinados a esto. Y bueno, ahí está un tema interesante, ¿no? Porque hay dos formas de verlo, de una manera colectiva y de una manera individual. Si es de una manera colectiva, desde el principio sabíamos cuáles eran las fases del plan de salvación, en qué consistía el obtener un cuerpo físico, un estado de aprobación, en que podríamos ser redimidos de la caída y del pecado, en que podríamos ser restituidos de la presencia de Dios, que seremos juzgados y que podremos ir a algún grado de gloria. Esa es una forma colectiva de verlo, pero ya de manera individualizada, de que sabíamos de antemano qué es lo que nosotros pasaríamos y de qué forma o bajo qué circunstancias y cuál es el destino final de nuestra alma, es otra forma de verlo, ¿no? Aquí el Elder Oaks no lo explica y no creo que, bueno, dime. En esta segunda forma que tú estás comentando, me parece que sí nos da una pista, Salvador. Mira lo que dice. Déjame lo ubico. Donde dice que hicieron convenios. Sí, dice, muchos también hicieron convenios con el Padre con respecto a lo que harían en la vida terrenal, pero no dice que todos. Sí. Entonces, esa parte es interesante, ¿no? Como que sí hubo algunos que se les mostró individualmente e hicieron convenios de cumplir algunas cosas y se les prometió algo. Pero ahí lo menciona como muchos, pero no significa que todos pasamos por ese proceso. Sí, no dice que todos, simplemente dice muchos. Ahora, es interesante esto, ¿no? Y aquí entra esta doctrina de la preordenación, ¿sí? Donde el ser preordenado, pues precisamente es esto, ¿no? Que desde los concilios en los cielos, el Señor te dio cierta asignación para cumplir en el estado probatorio. Y esto nos aclara de que el ser preordenado es mediante convenio. ¿Sí? El ser preordenado no es que el Padre dijo, tú y tú van a hacer esto. ¿Sí? No, significa que hicimos convenio. Si fuimos preordenados, hicimos convenio con el Padre para llevar a cabo esas cosas, esas acciones para las cuales se nos preordenó. ¿Y quiénes considerarías que hicieron ese convenio, Salvador? Porque aquí habla de muchos, pero ¿qué características tienen? Me parece que en Alma 13 nos da un poco de pistas acerca de eso, de los que fueron preordenados. También en Abraham, de una manera más general, habla de que había espíritus nobles y grandes. Que yo siempre he pensado que se refiere a los apóstoles y profetas, pero ¿qué otro grupo consideras aparte de ellos? Bueno, yo creo que todos aquellos que estamos bajo convenio en este estado, o sea, yo no lo limitaría solamente a los grandes profetas, sino que yo, en mi punto de vista, lo extendería a todos los santos de los últimos días que hemos hecho convenio con el Padre, de que recibiríamos el Evangelio en esta vida, de que recibiríamos las ordenanzas y que nos comprometeríamos, por ejemplo, a dar a conocer y a predicar acerca de Cristo. Yo creo que sí es extensivo a todos aquellos que estamos bajo convenio, específicamente aquellos que hemos hecho convenio en los templos. En las Escrituras menciona en varias ocasiones que muchos son llamados, pero pocos los escogidos, y con esos escogidos los solemos relacionar con la gente que acepta el Evangelio en esta tierra. Entonces, ¿podría ser este grupo al que se refiere? Yo creo que sí. O sea, sí, pero más específicamente aquellos que han hecho convenio en el templo. Okay. O sea, aquellos que han recibido, que han sido investidos, que han recibido las ordenanzas de exaltación de los templos, hasta donde les ha sido posible, porque van a decir, oye, va a decir la hermana, no, pues que mira, que yo no me he casado en un templo. Bueno, sí, hasta donde les sea posible, pero sí creo que todos aquellos que han recibido una investidura han sido preordenados e hicieron convenio con el Padre para llevar a cabo la obra del establecimiento del reino en los últimos días. Muy bien. Ahora, ahí mismo, Víctor, a la par menciona algo que es muy interesante.
Dice, de formas que no se han revelado, y lo aclara, ¿verdad? Nuestras acciones en el mundo de los espíritus han influido en nuestras circunstancias en la vida terrenal. Es decir, lo que tú eras, el progreso que tú obtuviste, que yo obtuve, las acciones que yo llevé a cabo antes en el concilio, influyen o han influido en las circunstancias en las que tú y yo vivimos ahora, bajo las condiciones en las cuales nacemos. Exacto, eso incluye el lugar donde nacemos, la familia con la que nacemos, la época en la que nacemos, influye todo eso, ¿no? Y además, quizás algunas características que nosotros le llamamos genética, algunas características genéticas, pero que pueden traspasar este entorno terrenal. Es decir, que realmente ya traigamos algunas características o atributos divinos, más allá de características solamente que heredamos biológicamente de nuestros padres. Ahora, Víctor, esto nos podría llevar a pensar en automático, bueno, es que yo nací bajo el convenio y nací en una familia fiel, santo de los últimos días, y por tanto, pues, es porque mi estado en el concilio me dio para nacer en estas circunstancias. Y yo en automático no diría eso, ¿eh? Muchas veces, nacemos en ciertas circunstancias porque es la única forma en que podríamos recibir lo suficiente para poder ser exaltados. Sí, bajo la premisa de que el Padre Celestial desea que todos sus hijos seamos exaltados, y me parece que lo describe en el discurso que vimos ayer, bajo esa premisa de que Él quiere que todos sean exaltados, entonces Él nos pone en las condiciones que más nos van a ayudar a eso. Entonces, supongamos que yo de 10 atributos divinos que tenía que desarrollar en el mundo de los espíritus alcancé a desarrollar 3, entonces el Padre me pone en las circunstancias en las que yo soy capaz de desarrollar los 7 que me faltaban. Esa sería una forma de verlo, más allá de que si es un privilegio nacer en la iglesia o no. Yo creo que son las condiciones que cada uno necesitaba para su progreso eterno. Muy bien. Pues, Víctor, vamos a la siguiente parte del discurso. Vamos. Ahora, resumiré algunos de los principales elementos del plan del Padre, dado que nos afectan durante nuestras travesías terrenales y en el mundo de los espíritus que sigue. El propósito de la vida terrenal y del crecimiento postterrenal que puede seguir es para que el linaje de Dios llegue a ser como Él es. Ese es el deseo del Padre para todos sus hijos. A fin de alcanzar ese dichoso destino, las leyes eternas requieren que lleguemos a ser seres purificados mediante la expiación de Jesucristo, para que podamos morar en la presencia del Padre y del Hijo y disfrutemos de las bendiciones de la exaltación. Tal como el libro de Mormón lo enseña, Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que vienen a Él desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios. El plan divino para que lleguemos a ser lo que estamos destinados a ser requiere que tomemos decisiones a fin de rechazar la maligna oposición que tienta a los seres mortales a actuar de manera contraria a los mandamientos de Dios y a su plan. También requiere que estemos sujetos a otra oposición terrenal, como la que proviene de los pecados de otras personas o de algunos defectos de nacimiento. A veces, el crecimiento que necesitamos se logra mejor mediante el sufrimiento y la adversidad, y no mediante la comodidad y la tranquilidad. Nada de esta oposición terrenal podría alcanzar su propósito eterno si la intervención divina nos aliviara de todas las consecuencias adversas de la vida terrenal. El plan revela nuestro destino en la eternidad, el propósito y las condiciones de nuestro trayecto por la vida terrenal y las ayudas divinas que recibiremos. Los mandamientos de Dios nos advierten en contra de que nos desviemos hacia circunstancias peligrosas. Las enseñanzas de líderes inspirados guían nuestra senda y nos brindan certezas
que promueven nuestra travesía eterna. El plan de Dios nos brinda 4 grandes certezas que nos ayudan en nuestro trayecto por la vida terrenal. Aquí hago una pequeña pausa, Víctor, antes de meternos a estas 4 grandes certezas de las que va a hablar el presidente Oaks en su discurso. Y me quisiera enfocar, antes de ir a este punto, a este subtema, que él en el cuerpo del discurso lo intitula como la vida terrenal y el mundo de los espíritus. De este apartado, Víctor, ¿qué te gustaría realzar? Bueno, lo que ya comentábamos, solo resaltarlo, que dice que el padre desea que todos sus hijos sean como él. Y veíamos que esa era la motivación principal del plan de salvación, el llegar a ser como el padre, o en otras palabras, el llegar a ser exaltados. Segundo, él habla de la toma de decisiones, es decir, que necesitábamos venir a la tierra y ser capaces de tomar decisiones. Entonces, aquí no lo dice tal cual, pero está hablando del albedrío o de la capacidad que tenemos de escoger. Y luego habla de la oposición. O sea, dentro de esta toma de decisiones y dentro de esta prueba terrenal, él habla de la oposición y explica el por qué es necesaria la oposición en todas las cosas. Y bueno, yo creo que esta es la base para luego las 4 verdades que él va a comentar. Ahora, Víctor, aquí, fíjate lo que dice. El plan divino para que lleguemos a hacer lo que estamos destinados a hacer requiere que tomemos decisiones. Entonces sí estamos destinados a hacer algo. Sí, estamos destinados a ser exaltados. Estamos destinados a ser exaltados, ¿no? Pero eso es lo mismo para todos. Condicionada. Condicionada. Ahora, hay algunos aspectos que a mí me llaman poderosamente la atención de este apartado. Casi al inicio dice, el propósito de la vida terrenal y del crecimiento posterrenal que puede seguir es para que el linaje de Dios llegue a ser como Él es. Fíjate qué interesante, ¿eh? Habla de crecimiento posterrenal. Y este es un concepto doctrinal interesante, porque llegamos a pensar que cuando comparezcamos ante Dios para ser juzgados y se nos asigne una gloria celestial, en automático ya vamos a tener ese mismo nivel de Dios, a la misma altura de Jesucristo, pero no. O sea, va a haber un desarrollo. Dice José Smith que le va a tomar al hombre eternidades llegar a desarrollarse de esa manera. Y aquí el presidente Oaks está haciendo énfasis en este concepto doctrinal, ¿no? De que sí hay crecimiento posterrenal, sí lo hay, pero bueno, para que lo haya, otra vez se tienen que cumplir las condiciones aquí en el estado terrenal, de tal manera que si yo no cumplo esas condiciones, mi crecimiento posterrenal va a estar limitado a la gloria a la cual yo fui asignado. Pero ahora, o sea, esto es verdad lo que él dice, hay un crecimiento posterrenal y el propósito es que seamos como el Padre Celestial. Y tú dices, bueno, nos puede llevar eternidades lograr esto, pero eso sí lo medimos en un punto determinado, es decir, ponemos en este momento cuál es el progreso del Padre Celestial, o cuál es su gloria. En algunas partes de la Escritura lo alude como gloria. ¿Cuál es la gloria de él? En este momento, hoy 13 de julio del 2023, según el estado. ¿En dónde se encuentra el Padre Celestial? Bueno, a nosotros nos puede llevar eternidades llegar a ese punto en el que Él está. Sin embargo, para cuando lleguemos, el Padre Celestial ya no va a estar en ese punto de progreso. Entonces realmente nunca lo vamos a alcanzar. Nunca vamos a estar en el mismo momento. Sí. En el mismo momento nunca vamos a estar iguales nosotros y el Padre Celestial. Porque a medida que nosotros progresamos, Él se va aumentando de gloria. Y entonces no hay manera de alcanzarlo en un momento dado. Sí, y recordando que la gloria del Padre aumenta en la medida en que más de sus hijos son exaltados. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, tienes razón. Ahora, también, Víctor, recordarás, si no recuerdo el discurso que analizamos en este semestre de la Conferencia General, fue de los últimos, donde vimos que se enseñó que siempre tendremos una dependencia en cuanto al Padre.
¿Te acuerdas qué discurso fue? No lo recuerdo. Pero sí te acuerdas que tocamos el tema. Sí. ¿Sí? Entonces, hay una dependencia y tendremos esa dependencia, digamos, como que tenemos este consigliere, ¿no? Este asesor celestial, lo que es, ¿no? Un Padre Celestial que siempre va a estar cuidando y velando por sus hijos. Ahora, es interesante este punto que mencionas, ¿no? En el giro eterno de las cosas, el progreso que Él tendrá en la medida en la que Él podrá ir exaltando y salvando a más de sus hijos, nosotros muchísimos pasos atrás. Ahora, en la inteligencia de que también las promesas del Padre son de que todas las cosas serán nuestras, toda anchura, toda profundidad y toda altura. ¿Sí? De tal manera que, bueno, sí, todo lo que el Padre tiene será nuestro de los seres exaltados, pero en la inteligencia de que Él tendrá un mayor progreso y una mayor inteligencia porque tendrá más hijos que han sido exaltados. Sus creaciones son infinitas. Sí, ciertamente, ¿no? Yo creo que los que no han visto este programa, Salvador, ¿te acuerdas cómo se llama? En donde vimos precisamente acerca de los diferentes ciclos de un giro eterno. Fue en esta parte. No me acuerdo. Si no hay un extracto, me parece que hay un extracto que dice que como Dios fue, nosotros podemos llegar a ser. Así lo pueden encontrar el título un clip de este programa, y ahí es donde explicamos esa parte. Sí, está ahí en YouTube. Ahora, Víctor, un aspecto final de este apartado es lo que dice el presidente Oaks, que yo quiero abordarlo. Dice, a veces el crecimiento que necesitamos se logra mejor mediante el sufrimiento y la adversidad que mediante la comodidad y la tranquilidad. Sí, y a eso nos referíamos con las circunstancias en las que necesitamos estar aquí en la tierra, ¿no? Y que dependieron precisamente de nuestro estado anterior. Y lo reitero, yo llego aquí a la tierra con ciertos atributos divinos y me falta desarrollar otros para llegar a ser como el Padre es. Entonces, algunos, ya no solamente estamos hablando de tiempo y época, sino estamos hablando del tipo de pruebas que necesitamos pasar para desarrollar esos atributos. Y definitivamente, si tenemos pruebas, si tenemos aflicción y si tenemos sufrimiento, los atributos que desarrollamos, si los orientamos de una manera adecuada, porque también el sufrimiento nos puede llegar a hundir si no respondemos de manera adecuada a él. Pero si respondemos de manera adecuada, y con esto me refiero a responder con fe en Jesucristo, entonces desarrollamos esos atributos que nos están faltando. Sí. Ahora, Víctor, si queremos llegar a ser seres exaltados, el Padre básicamente, aquí lo que Oaks está diciendo es, ¿usted quiere obtener la exaltación? Sí, pásele y súfrale. ¿Sí? Sí, porque a través del sufrimiento obtendrá el crecimiento que requiere. Pague el precio, han dicho algunos de los apóstoles. Hay que pagar el precio. Muy bien. Víctor, en este punto vamos al siguiente análisis de los 4 elementos en los que se va a centrar el presidente Oaks. Voy a poner el video de corrido donde los menciona los 4 y luego regresamos para el análisis uno por uno de cada uno de ellos. ¿Te parece? Sí. Todas ellas se nos dan por medio de la expiación de Jesucristo, la pieza central del plan. La primera nos afirma que mediante su sufrimiento por los pecados de los cuales nos arrepentimos, podemos ser limpios y entonces el misericordioso juez final no los recordará más. La segunda es que, como parte de la expiación de Jesucristo, Él tomó sobre sí todas las demás debilidades de la vida terrenal. Eso nos permite que lo invoquemos a Él a fin de que nos dé la fortaleza para soportar las inevitables cargas de la vida terrenal, personales y generales, como la guerra y la pestilencia. El Libro de Mormón
nos brinda la descripción más clara de las Escrituras sobre el poder esencial de la expiación. El Salvador tomó sobre sí los dolores, las enfermedades y las debilidades de su pueblo. Y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. La tercera es que el Salvador, mediante su expiación infinita, revoca el carácter definitivo de la muerte y nos brinda la gozosa certeza de que todos nosotros resucitaremos. El Libro de Mormón enseña que esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos. Y no se perderá un solo cabello de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma. Celebramos la realidad de la resurrección en esta época de Pascua. Esto nos brinda la perspectiva y la fortaleza para soportar los desafíos terrenales que afronta cada uno de nosotros y nuestros seres queridos, como las deficiencias físicas, mentales o emocionales que adquirimos al nacer o que experimentamos durante nuestra vida terrenal. Gracias a la resurrección, sabemos que esas deficiencias de la vida terrenal son solamente temporales. El Evangelio restaurado nos brinda la certeza de que la resurrección puede incluir la oportunidad de estar con los miembros de nuestra familia, esposo, esposa, hijos y padres. Es una poderosa motivación para cumplir nuestras responsabilidades familiares en la vida terrenal. Nos ayuda a vivir juntos en amor en esta vida, a la espera de gozosas reuniones y asociaciones en la venidera. La cuarta y última es cómo la revelación moderna nos enseña que nuestro progreso no necesita terminar con el fin de la vida terrenal. Se ha revelado poco en cuanto a esta importante certeza. Se nos dice que en esta vida es cuando debemos prepararnos para comparecer ante Dios y que no debemos demorar nuestro arrepentimiento. Aún así, se nos enseña que en el mundo de los espíritus el Evangelio se predica hasta a los inicuos y desobedientes que habían rechazado la verdad, y que a quienes ahí se enseña pueden arrepentirse antes del juicio final. Los siguientes son 4 principios básicos del plan de nuestro Padre Celestial. Muy bien, ahí están entonces estos primeros 4, habla de 4 y luego de otros 4, ¿no? Para que no nos revolvamos. Estos primeros 4 que acabamos de ver son, dice él, son 4 certezas que nos ayudan en nuestro trayecto por la vida terrenal y que tienen que ver con la expiación de Cristo. De estos 4, Víctor, que acabamos de mencionar, ¿hay alguno en los que te gustaría enfocarte? Me gustaría enfocarme en el segundo, Salvador. Yo creo que el primero y el tercero los tenemos muy, muy claros. Habla de cómo vencemos el pecado a través del arrepentimiento, gracias a la expiación de Jesucristo. Y el tercero habla de cómo vencemos la muerte, o cómo Jesucristo venció la muerte a través de su resurrección, y que también nosotros vamos a resucitar. Pero el segundo me parece muy relevante que lo abordemos, porque está hablando de cómo Jesucristo nos ayuda a soportar nuestras cargas. Hemos estado hablando de pruebas, hemos estado hablando de que va a haber sufrimiento para que nosotros podamos obtener atributos divinos o podamos desarrollar un mejor progreso, un mayor progreso, pero ese segundo punto nos habla de que no estamos solos, nos habla de que Jesucristo nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Qué te parece acerca de eso? Fíjate que este elemento resulta muy interesante. Hace poco que estaba leyendo esta escritura, donde ya en la nueva revisión que se hizo el Libro de Mormón se cambia enfermedades por debilidades. Entonces, me parece muy interesante cómo es que a través de Cristo nosotros podemos afrontar y superar todo este tipo de cosas, ¿no? Porque habla de deficiencias físicas, mentales o emocionales, y luego también refiere, Víctor, a aquellos que, no sé si en este punto o en otro, aquellos que se presentan en esta vida
aquellos que vienen, las situaciones que tienen relación con otras personas o aquellas con las que nacemos. Entonces, hay cosas con las que nacemos. Y eso me lleva a pensar, cuando estaba analizando este discurso, hasta lo llevé al tema de la homosexualidad que estábamos viendo ayer. ¿Y qué tal si sí? O sea, ¿qué tal si sí se nace? Estoy diciendo, Alvaradejo me va a colgar, ¿no? Porque él piensa que no. Pero ¿qué tal si sí? Se nace con ello como una carga o como uno de esos elementos de lo que decíamos ahorita, ¿no? Una debilidad. ¿Sí? Que necesitamos para progresar. No lo sé, o sea, y no hay una doctrina ni una postura oficial de la iglesia. Solamente son ideas que vienen a mi mente. El punto es que cada uno de nosotros puede tener distintas debilidades o enfermedades, o que yo me provoco, o que alguien la provoca, o que nazco con ellas, ¿sí? Pero todas estas las podemos superar a través del Cristo. Esa es la parte que a mí me encanta de la expiación de Jesucristo, no solamente los pecados, que como decía, y de la muerte, ¿no? Que como decía, son muy obvias esas enseñanzas y siempre se nos han resaltado. De hecho, cuando enseñábamos las charlas misionales hablábamos de que Jesucristo venció esas dos cosas, ¿no? Venció el pecado y venció la muerte. Pero, ¿por qué me resulta tan relevante esta otra? Porque es parte de nuestro día a día, es parte de nuestra vida diaria. Y tú comentabas algunas situaciones que pueden ser extremas, ¿no? El nacer, por ejemplo, con una enfermedad o el adquirir una enfermedad grave durante nuestro tiempo en esta tierra. Pero también me gustaría enfocarme en las cosas más pequeñas, en las cosas de mi vida diaria, en cómo mis debilidades pueden convertirse en fortalezas gracias al poder redentor de Jesucristo. Y tú has hablado en varias ocasiones y lo hemos hablado, esto es la gracia que nos ofrece Jesucristo. Y la gracia entendida no como un elemento o como un regalo que nos va a hacer Jesucristo al final de nuestro tiempo en esta tierra, sino que la gracia bien entendida significa que en nuestros esfuerzos diarios Jesucristo está con nosotros para ayudarnos precisamente a vencer nuestras debilidades o nuestras pruebas o nuestras dificultades o nuestro sufrimiento del día a día. Ahí es donde mejor podemos aplicar la gracia. Ahí es donde yo creo que más la necesitamos, esa gracia o esa fuerza que nos da Jesucristo para nuestro tiempo en esta tierra. Sí, Víctor, es esa gracia fortalecedora, es esa gracia sanadora, es esa gracia liberadora, que Jesucristo nos libera, nos sana, nos fortalece, o también la gracia habilitadora. Jesucristo nos habilita para hacer cosas. Entonces, es Jesucristo, ¿no? Y ahorita lo mencionaba el presidente Oaks, es la parte fundamental del plan, es la parte central del plan, y en esa medida, pues bueno, se cumple lo que estamos mencionando, ¿no? Que a través de estos 4 elementos, o estos 4 elementos que él señala, nos dan certeza acerca del gran plan de Dios, en palabras del presidente Oaks. Entonces, ahí podemos ver de manifiesto el plan de Dios en nosotros, el plan de salvación en nosotros cuando somos sanados, habilitados, fortalecidos, liberados por medio de Jesucristo. Ahora, Salvador, atendiendo a que todos somos hijos de Dios y que Él desea que todos lleguemos a ser como Él, y que parte importante de llegar a ser como Él, o un requisito, son las decisiones diarias que nosotros tomamos. Hablaba aquí el presidente Oaks acerca de la necesidad de tomar decisiones. La pregunta es, ¿por qué no todos usamos la gracia? ¿O cómo podemos acceder a esa gracia? En este momento los que estamos aquí, los que nos están escuchando, ya saben acerca de la gracia y de que podemos nosotros utilizarla. La pregunta es, ¿cómo la utilizamos? Vamos a esperar los comentarios, Víctor, de nuestros hermanos. ¿Cómo la están utilizando? ¿Cómo lo están utilizando? ¿Cómo invocan esa gracia del Señor Jesucristo? ¿Sí? Entonces, ahorita que lleguen los comentarios al respecto, ¿cómo invocan la gracia de Jesucristo a diario en sus vidas? ¿Cómo lo invocamos a diario en nuestras vidas? No al final, ¿cómo se va a aplicar? No, ahorita, hoy en día, ¿cómo es que
somos llenos de gracia del Salvador. Es una muy buena reflexión que podemos hacer. Mientras van llegando los comentarios, Víctor, ¿te parece si vamos a la siguiente parte del video? Me parece. El Evangelio restaurado de Jesucristo nos brinda una perspectiva única de los temas de la castidad, el matrimonio y del tener hijos. Enseña que el matrimonio es necesario para cumplir el propósito del plan de Dios, a fin de proporcionar el entorno divinamente señalado para el nacimiento terrenal y de preparar a las familias para la vida eterna. El matrimonio lo decretó Dios para el hombre, dijo el Señor, para que la tierra cumpla el objeto de su creación. En esto, por supuesto, su plan va en contra de algunas intensas fuerzas mundanas en forma de leyes y costumbres. El poder de crear vida terrenal es el poder más exaltado que Dios ha dado a sus hijos. Su uso fue ordenado en el primer mandamiento, pero hubo otro mandamiento importante que se dio para prohibir su mal uso. Fuera de los lazos del matrimonio, todas las formas de emplear el poder procreador son, en uno u otro grado, una degradación pecaminosa y una perversión del atributo más divino de los hombres y las mujeres. El énfasis que el Evangelio restaurado pone en esta ley de castidad se debe al propósito de nuestros poderes de procreación en el cumplimiento del plan de Dios. Bien, en este punto el presidente Oaks cierra este apartado que hemos venido analizando y expone varias doctrinas, Víctor, y aquí otra vez no hablando del plan, en general se mete al matrimonio, se mete al objetivo y propósito del matrimonio dentro del plan de Dios, habla de castidad y habla del tener hijos, ¿no? ¿Cómo lo enlaza? Y todo esto otra vez, ¿no? Hablando de todo esto con base en la doctrina fundamental que lo rige. Sí, en base al plan de salvación. Y es interesante cómo hace énfasis en el matrimonio como la institución necesaria para que ese plan de salvación se desarrolle. Lo que él dice básicamente es, este es el modelo creado por Dios para que vengan espíritus a la tierra, a una familia. Esto tiene que ser a través del matrimonio. Y yo creo que con la familia, una proclamación para el mundo, esto nos queda muy claro, ¿no? Aquí lo refuerza el presidente Oaks en este y en otros discursos, pero creo que tenemos clara esa parte desde la proclamación de la familia. Y entonces ahí ya mete como elemento la ley de castidad, como bien decías, el hecho de que, bueno, es el matrimonio, como vienen los hijos a la tierra, los hijos de Dios a la tierra es a través de un matrimonio. Aquí hay un poder de procreación y el mal uso de ese poder de procreación es una falta a la ley o es una falta a los convenios que hacemos con Dios. Sí. Ahora, Víctor, fíjate, aquí el presidente Oaks expone una doctrina que a mí me parece maravillosa y que está en las Escrituras y tiene que ver con el propósito de la tierra. El propósito fundamental por el cual se crea la tierra es para que los hijos de Dios puedan habitarla y puedan procrear a fin de dar cumplimiento al plan de Dios. Fíjate, entonces, cuando un hombre y cuando una mujer se unen en matrimonio y tienen hijos, están cumpliendo con el propósito del plan y están cumpliendo con el propósito de la tierra. El propósito de la tierra es cumplir el plan de Dios, es darles un lugar a los hijos de Dios para que cumplan el plan. ¿Y cómo lo hacen? Cumpliendo el primer mandamiento, multiplícate e hinche la tierra, se le dijo a Adán y Eva. Ese fue el primer mandamiento que se les dio. Es decir, procreen, les dijo el Señor. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede, Víctor, cuando hay relaciones homosexuales? ¿Se puede cumplir el mandamiento? No. 2 mujeres ni 2 hombres pueden tener hijos. Entonces, como no pueden cumplir el mandamiento, no cumple la tierra su propósito a través de ellos. Entonces, esta pareja homosexual desdeña, tergiversa, violenta, soslaya el plan
de salvación, sí, el plan de Dios, pero también el propósito de la tierra. Fíjate, entonces la naturaleza, el mundo que Dios nos dio para que nosotros habitemos y cumplamos su plan, nosotros lo violentamos en el momento en el que permitimos o existen las relaciones homosexuales, porque la tierra ya no cumple su propósito. Y mira cómo lo dice el presidente Oaks. Dice, en esto, por supuesto, su plan va en contra de algunas intensas fuerzas mundanas en forma de leyes y costumbres. Es decir, el plan, aun cuando podríamos decir que lo ideal sería que todas las leyes y todas las costumbres del mundo encajen en el plan de salvación, la realidad es que no es así. Y al contrario, ¿no? Hay leyes, hay costumbres, hay prácticas que se salen totalmente del plan o van en contra del plan, tal como lo dice el presidente Oaks. Su plan va en contra de algunas intensas fuerzas mundanas en forma de leyes y costumbres. Es decir, como sociedad nos hemos desviado. Y no sé desde qué punto, ¿no? También lo hemos analizado en otras ocasiones, que no es propio de esta época. Esa desviación de costumbres o prácticas, desviación me refiero a que se desvían del plan de salvación. Parece que no es nuevo en esta época, es como que recurrente. Sí. Yo comentaba el otro día, no sé si ha sido permanente, habría que analizar bien la historia de la humanidad, si ha sido permanente o si se da en ciclos de que lleguemos a estas prácticas que van en contra del plan de salvación. Pero la realidad es que esta época en la que vivimos es una de esas épocas en las que con mucha fuerza se da este tema de que se adopten costumbres o prácticas que van totalmente en contra del plan de salvación. O en otras palabras, que les estorba el plan de salvación. Sí. Dice, nos pregunta Henry Sosa. Buenos días. Pregunta, ¿cuándo hacemos mal uso de los poderes de procreación? ¿Cuándo hacemos mal uso? Porque aquí el presidente Oaks claramente lo dice, ¿no? Lo dice, fuera de los lazos del matrimonio, todas las formas de emplear el poder procreador son, en uno u otro grado, una degradación pecaminosa y una perversión del atributo más divino de los hombres y mujeres. Y cuando dice más divino, es porque él previamente señala que el poder de crear vida terrenal es el poder más exaltado que Dios le ha dado a sus hijos. Entonces, aquí, respondiendo a tu pregunta, Víctor, ¿quieres mencionar algo? Yo tengo varias cosas en mente. El presidente Oaks no es tan explícito, pero obviamente hay formas de... Bueno, no es explícito, pero me parece que con su declaración no cabe lugar a dudas, ¿no? Dice, fuera de los lazos del matrimonio, cualquier uso de ese poder de la procreación, de una u otra manera, como tú lo dijiste, déjame ver las palabras exactas para no poner mis palabras. Es una degradación. Es en un u otro grado una degradación pecaminosa y una perversión del atributo más divino de los hombres y las mujeres. Entonces, ¿qué es fuera del matrimonio? Adulterio. Adulterio es cuando dos personas casadas tienen relaciones sexuales con alguien que no es su matrimonio, ¿sí? Bueno, ¿no basta con que una de las dos esté casada? Bueno, sí. Para uno es adulterio, para otro es fornicación. Es cuando dos personas que no están casadas, ¿sí? Relaciones homosexuales, lésbicas, masturbación, ¿sí? Son las que vienen a mi mente. No sé, Víctor, si hay algo más. No, pues otras perversiones, ¿no? Pero yo creo que ya no tiene sentido que nos metamos a eso. Sí, hay muchísimas más perversiones sexuales. Tienes razón, pero digamos que estas son las básicas y fundamentales. Fuera de los lazos del matrimonio, dice el presidente Oaks, lo repito, todo acto sexual fuera del matrimonio, aquí ya lo cito a él, es una degradación pecaminosa y una perversión del atributo más divino que Dios nos ha dado.
Así que bueno, ahí está la respuesta. Ahora, Víctor, quiero regresarme un poquito simplemente para resaltar los comentarios de los hermanos que nos contestaron tu pregunta acerca de la gracia. Y voy a permitirme leerlos. Dice Marina: yo llevo la gracia de mi Señor tratando de ser obediente con más fe a través de muchos desafíos de mi vida. Mauricio dice: la gracia es como esa esperanza de que si aplicamos perseverancia, obediencia en el camino de los convenios, Cristo hará su parte en el punto final. Este es el punto, Mauricio, que Víctor tanto se ha enfocado y lo hemos mencionado muchísimas veces aquí en este canal. No es en el punto final necesariamente, ¿no? Sino que es en el trayecto mismo en el que eres investido de gracia, Mauricio. Víctor. Sí, justo eso que estás diciendo, ¿no? Y esta es la creencia popular que tenemos como miembros de la iglesia, de que la gracia de Cristo se aplicará una vez que terminemos nuestra prueba de vida, que en donde se nos dice, una vez que hiciste todo lo que pudiste, Jesucristo pone el resto. Y sí es cierto, no estoy diciendo que eso no sea cierto, pero el poder habilitador de su gracia lo podemos usar cada día de nuestra vida, en cada situación en la que nos enfrentemos, que va más allá de nuestra propia capacidad soportar o aguantar o afrontar. Ahí está la gracia de Jesucristo. Cuando Jesucristo enseñó que llevemos su yugo junto con Él, eso es su gracia, es que Él nos acompaña en estas acciones diarias o nos acompaña en estos esfuerzos diarios que nosotros hacemos por obedecer los mandamientos. Ahí está la gracia de Jesucristo acompañándonos. La hermana Ellen Cat dice: la gracia para mí es saber que Jesucristo sabe quién soy y que mi Padre me dio todo esto a perfeccionar aquí. Al confiar en Él podré sobrellevar esto de mis debilidades. Brenda: con humildad y no como demanda, con esfuerzo para comprender la interacción entre las dos partes. La pregunta era: ¿cómo invocan a diario la gracia en sus vidas? Silvia dice: con sincera oración. Goyito nos dice: accedemos a la gracia por falta de ayuno, a la grasa. Este es un chiste. Isabel dice: yo invoco la gracia por medio de mi oración y agradecimiento en todas las cosas, incluyendo el amar a mis hermanas sin mirar quién o cómo son. Brenda dice: he tenido experiencias que aun cuando yo he sido la dañada u ofendida, he tenido que pedir perdón y su gracia para aguantar todos los sentimientos involucrados. Es como crear arte, navegar lo involucrado. Y la hermana Yubicela: invoco la gracia cuando hago lo justo. Si lo hacéis a estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahí están, Víctor, la forma en que nos comparten en que lo hicieron. De acuerdo, muy bien, muy buenos comentarios. Pues bueno, Víctor, hemos llegado a la conclusión de esta transmisión. La verdad me ha encantado, la he gozado muchísimo. Y bueno, Víctor, pues sin más, gracias por el programa del día de hoy. Nos estamos viendo por aquí. Nos falta por analizar un discurso del presidente Oaks. Lo vamos a estar viendo en los siguientes días y los espero mañana por la mañana aquí. Víctor, muchas gracias. Que pases buen día. Gracias a ti. Hasta pronto.